Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, ya estamos listos, estamos preparados, hemos dispuesto este tiempo y separado este tiempo para escuchar su voz para nosotros, que nos trae vida, que no es la vida que nosotros podemos tener o generar en este mundo, sino que es su vida. No es la vida del alma, sino la vida del espíritu, y que esa vida, lo que más me encanta, lo que me motiva es que esa vida se manifiesta como luz. Dice, en el principio era el verbo era con Dios, este era en el principio con Dios, el verbo era Dios, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Cuando los hombres rechazaron la luz, rechazaron la vida. Y cuando rechazaron la vida, murieron, literalmente. Estoy hablando de que su espíritu murió y ahora por rechazar la vida andan en tinieblas, cuando la vida que el Padre a través del Hijo le estaba dando se manifestaba como luz. ¿Y qué quiere decir que se manifieste como luz? Una de las cosas que sucede cuando la vida se manifiesta como luz es que nuestra mente, nuestra alma, tiene claridad, está como limpia. A veces yo recuerdo la historia de Ana, año tras año, frustración tras frustración, intento tras intento, culpa tras culpa. No era algo que evidentemente Ana podía resolver sola, porque era algo de dos lo que le pasaba a Ana, que era infértil, que no podía darle un hijo a su esposo, a Elcaná, pero Elcaná se encargaba muy bien de decirle que era su problema, que no era el problema de él. Por lo tanto, Ana evidentemente no solo se sentía sola, sino frustrada, porque eso era una afrenta para ella. Pensar que no podía dar a luz un hijo. Ana quería un hijo, pero no tenía luz. ¿Por qué? Porque se manifestaba Penina, la molestaba, la agredía, la humillaba, y ella se quería defender de Penina, que era la otra esposa del Caná. Ella quería resolver ese tema, y bueno, no veía la hora, como vos, como yo, en muchas situaciones que nosotros vivimos, que todo cambie mágicamente de un momento para otro. Y en el mundo puede haber gente que nos hace ilusionar hasta que descubrimos cuál es el truco, qué es lo que nos está haciendo ver y qué es lo que nos está ocultando. Pero cuando recibimos la vida, que es la vida de Cristo, nosotros tenemos luz para verlo a Él y verlo actuando en nuestra vida, para ver que su obra no solo permanece, sino que crece y que aumenta, y para ver que Él es Rey y soberano, para ver que la gloria de Él se ve en la tierra. Todo lo creado fue creado en Él, en el Hijo, fue creado por el Hijo y fue creado para el Hijo. Cuando todo eso dejó de girar alrededor del Hijo, todo se desalineó y empezaron todos los problemas que hoy conocemos. Cuando el hombre dejó
de girar alrededor de Dios, de esperarlo. No sé por qué Dios me pone esta imagen. En la tarde, cuando Dios paseaba en el huerto, ya no lo esperaba, ya estaba, después de haber pecado, estaba escondido, no lo esperaba abiertamente, no esperaba ese momento, sabía que iba a pasar eso, que Dios iba a pasear en el huerto y que para eso era para encontrarse con él, pero ahora ya no se sentía ni limpio, ni apto, ni puro, ni ninguna cosa porque había pecado y ahora estaba sin tinieblas, en tinieblas. Y me vi, dice, empezó a girar alrededor de él, me vi desnudo y por eso tuve miedo y por eso me escondí. ¿Qué razón hay para tener miedo? Viste que hay miedo, obviamente el miedo más de una vez es irracional, totalmente irracional. Uno podría pensar qué razón hay para que un encuentro que era habitual y que sucedía en el huerto cambiara de un día para el otro. Desde aquel momento el hombre buscó cambiar situaciones o resolver cuestiones de manera mágica, o sea, y eso lo genera la ansiedad. Yo quiero que esto se resuelva ya, ¿no? Y la otra cara de la moneda es que nos empezamos a sentir mal, como que esa carga no la podemos soportar. La palabra dice que esta leve, Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando lo que se ve, sino mirando lo que no se ve. ¿Y qué necesitas vos cuando entras? Obviamente todos, cuando entramos a una habitación y en esa habitación está apagada la luz y ahí obviamente hay cosas que no se ven. Están, pero no se ven. Necesitamos luz. Y la luz es la manifestación de su vida. Cuando por una invocación, por ejemplo, que es algo extraordinario que hace que dejemos de girar en nosotros, en lo que nos pasa, en lo que nos molesta, nos angustia, porque todas esas cosas nos hacen girar alrededor nuestro y meternos y encerrarnos cada vez más en el temor y en la tristeza. Y esto que es hablar de lo que Él es, tú eres luz, tú eres maravilloso, tú eres eterno, no hay sombra de variación en ti, tú eres todopoderoso, tú eres altísimo, tu sombra está sobre mí, tu poder y tu gloria me llenan, se hacen pesadas en mí. Es decir, vos y yo podemos invocar, en los salmos vas a encontrar muchas invocaciones de David, y el invocar lo que va a traernos es su presencia y su presencia, su vida, y su vida nos va a dar luz y vamos a dejar, porque ahora estamos hablando de Él, de lo que Él es, no de lo que yo soy, no de lo que a mí me pasa, no de lo que yo siento, no de lo que tengo temor, no de la descripción de la situación que estoy viviendo, no de quién o a quién le podemos echar la culpa sobre las cosas que pasan, etcétera, etcétera, sino que ahora estamos hablando de Él. Dejamos de girar alrededor de las cosas que nos pasan y ahora lo estamos mirando a Él. Y cuando cuando volvemos a alinearnos, cuando giramos hacia Él por luz, como el ejercicio que le pedimos al Señor que nos muestre en qué estamos girando alrededor nuestro, en qué área de nuestra vida. El Señor nos muestra eso y entonces
otra vez vuelvo a tener luz, y cuando tengo luz, es la vida que se manifiesta, puedo ver lo que necesito, o sea, puedo ver su gloria para resolver ese problema, no desde no desde afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Porque quizás esa dificultad, seguramente esa dificultad, esa curva cerrada en el camino, o esa curva empinada, digo, esa ruta empinada, o esa montaña que tenemos que llegar a la cima, o esa ruta que tiene una pendiente muy pronunciada, va a seguir estando. El tema es que ahora yo tengo la fuerza para poder superarlo. Y esa fuerza viene de Él. Ahora veo su fuerza. Dice el Salmo 8.2: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. Me impacta mucho esto, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Es decir, de la boca de los que crecemos, de los que decimos ya no somos niños, obviamente ya no mamamos, ya no nos alimentamos de esa manera, ya no nos creemos ingenuos, ya no confiamos, etcétera, etcétera. Ahora analizamos, pensamos, vemos, deducimos, etcétera, etcétera, razonamos. No hay una palabra con la que Dios puede fundar, o sea, poner una roca para edificar fortaleza en mi vida interior. Porque esa es la fortaleza que me garantiza que si esto vuelve a suceder otra vez, yo tengo la victoria, porque la victoria está dentro mío, no está afuera. No es un recurso que tengo que conseguir, es Cristo que ha crecido en mí, de tal manera que no hay forma de que esto que pasa me entristezca, me encierre, como lo hizo en algún momento, que buscaba en el afuera, en los otros o en mí mismo, aquello que yo creía que tenía que tener para resolver esta cuestión que estaba viviendo y que me angustiaba. Dice que el Señor tenía siervos, y llamó a los 3 siervos y les entregó sus bienes. ¿De quién eran los bienes? De su Señor. No eran propios, pero eran de su Señor, y se los entregó porque se iba a ir lejos. Y no les dio, bueno, me voy hoy, sí, correcto, me voy mañana, el avión sale tal día, pero no les dio momento de regreso. A uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 3 talentos y a otro 1. Los que supieron, entendieron que eso que tenían era de su Señor y que debían administrarlo de acuerdo a lo que su Señor les había pedido que hagan, esos multiplicaron aquello que tenían por 2, lo duplicaron. Pero hubo uno que tenía miedo, que no conocía, que no valoraba a aquel de la manera correcta, aquel que le estaba dando, o sea, no valoraba lo que le daba, no solo eso, sino la persona que se lo estaba dando. El vínculo que tenía era un vínculo sin camino, sin ida y vuelta, sin intimidad, sin conocimiento de quién realmente era ese Señor y por qué le daba aquello que le daba. Por lo tanto, dice que tuvo miedo porque él conocía a su Señor de manera incorrecta.
y no valoraba lo que le había dado. Entonces escondió imagínense, toda la ansiedad, el temor, desde ese momento, viste que hay cosas que nosotros a veces decimos, ahora me voy a ocupar de esto, y voy a dejar esto, voy a dejar el equipo, voy a ocupar de esto, porque esto es todo para mí. Bueno, de la misma manera, fue todo para él. Lo escondió, lo enterró en la tierra e hizo seguramente guardia pensando que nadie se lo robara, porque lo único que quería era que llegara el momento que su señor volviera y poder darle aquello que le había dado. Cuando los que habían duplicado aquello que habían recibido, decir conmigo, lo que he recibido de él se va a duplicar en mí, cuando va a volver a mí el doble, siendo el doble, cuando yo lo imparto sobre otros. No cuando yo lo guardo para mí, no cuando yo me lo quedo, no cuando yo giro alrededor de mí mismo pensando que yo, uy, mirá la luz que tengo, mirá lo que Dios me da, etcétera, etcétera. Sino que cuando yo lo doy me va a volver. Y dice, bien es la calificación. Excelente, bien, buen es el origen, la naturaleza, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, fíjate que Él te pone sobre mucho, no es que vos escalás o lográs llegar a la cima o estar sobre las cosas que antes no podías estar, sino que Él te pone sobre mucho, es Él que te da la autoridad para estar sobre mucho y que forja a Cristo en vos para estar sobre mucho y le dice, entra en el gozo de tu Señor. Cuando nosotros giramos alrededor de nosotros, entramos en la tristeza de nuestra alma como Ana. No comía, por más que el Caná le daba la parte escogida, lo mejor o lo más rico, o lo que a ella habitualmente le gustaba, no tenía deseo, porque estaba girando sobre ella misma. Y eso la hizo entrar en una espiral descendente de tristeza, todavía más, un lodo cenagoso, un lugar en el que cada vez que querés hacer pie, te hundís más, es más complicado. Cuando te moves, te hundís más, cuando tu alma se mueve, se hunde más. Pero un día lloró amargamente, se vació delante de Dios y se olvidó de Penina, se olvidó de Caná, se olvidó de su infertilidad y escuchó la voz de Dios y Dios le dijo, ok, Ana, vos querés un hijo. Yo deseo que ese hijo que vas a tener, vos me lo des a mí. Cuando Ana acordó con el deseo de Dios, no solo tuvo ese hijo fue Samuel, sino que también tuvo 4 más, tuvo 5 hijos en total. Tiene que haber un día en el que dejemos de girar sobre nosotros mismos y giremos sobre el deseo, sobre la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque no es que Dios no quería darle a Ana un hijo, sino que quería que ese hijo que Ana tenía, se lo diera a él, se lo entregara. Dios necesitaba un profeta, alguien a quien formar. Por eso en los equipos no te quedes con la gente. Si Dios te la dio, para que vos se la devuelvas a Él, se la des a Él, y Él forje a Cristo en ellos, y ellos abran otro equipo y otro equipo y otro equipo, y el reino y su palabra se multiplique y crezca. Entonces,
tenemos que tener muy claro esto. O permitimos que el alma y nuestro deseo nos guíe y nos haga entrar en su tristeza y en su dolor, y seguimos girando sobre nosotros mismos, sobre lo que nos pasa, o sobre lo que me dijo, sobre lo que siento, o sobre, no sé, sobre los políticos, o sobre tal cosa o tal otra, o lloramos amargamente para reír después. Lloramos amargamente delante de Dios para reír después por lo que Él tiene preparado para nosotros, por lo que Él nos quiere dar. Y entramos así en el gozo de Él. ¿Cuál era el gozo del Padre? El gozo del Padre era que Ana tuviera un hijo, o sea, era su deseo, y que ese hijo se lo entregara a ella. Termino con esto. Abraham recibe una premisa, una palabra, un pedido de parte de Dios, que era llevar a Isaac a un monte al cual le iba a decir, en la tierra de Moriah, él se lo iba a mostrar, y en ese monte lo sacrificara, lo hiciera un holocausto con él. Eso quiere decir que no iba a quedar nada de Isaac. Abraham obedece, Abraham camina hacia ese lugar, llega cuando alza sus ojos y ve cuál era ese monte en la tierra de Moriah, deja a los criados, al burro, y dice: adoraremos y volveremos, y empiezan a caminar con el fuego, el cuchillo, la leña, y entonces Isaac le pregunta al papá: ok, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde: Dios se proveerá, hijo, Dios se proveerá de cordero. Es decir, no está hablando, o sea, Isaac está haciendo una pregunta gloriosa, maravillosa. ¿Dónde está Cristo? De hecho, Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice: aquí el Cordero del mundo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. O sea, lo vio. Esa pregunta se respondió: he aquí, Jesús era el Cordero, del que el Padre se iba a proveer. Dice que llegan al lugar, empiezan a preparar el altar, todas las cosas. Abraham ata a Isaac, a su hijo, y lo pone sobre el altar. Y cuando estaba con su cuchillo levantando la mano para matarlo, para ejecutarlo, y después quemarlo, debajo estaba la leña, y hacer un holocausto, una voz desde el cielo le dice que no lo haga, le impide, lo restringe. Ya está, ya sé que no me has negado a quien amas, no me has negado a tu hijo, no me lo has negado, has hecho lo que yo te pedí. Y entonces, cuando escucha esa voz, Abraham alza los ojos. Y cuando alza los ojos en la mirada de aquel que le estaba hablando, que era el ángel de Jehová, que era Jesús, que era Dios, ve que detrás suyo, de sus espaldas, había un carnero viejo, enredado en sus cuernos. O sea, Dios se proveerá, es algo que sucedió para nosotros hace 2000 años atrás. Para Abraham fue algo que iba a suceder. Mirá qué luz que tenía Abraham. Y que Dios provee, de lo que Dios provee es de lo que yo necesito llevar al altar primero para que Él me devuelva, para que yo pueda bajarle el altar a mi hijo. Dios le proveyó a Abraham el carnero que representa nuestra vieja vida, nuestra vieja naturaleza. Dios le dijo: ahí tenés
tus enojos, ahí tenés tu letra muerta, ahí tenés tu religiosidad, ahí tenés tu ira, ahí eso quiero que me des. No quiero que lleves a tu hijo, no quiero que lo sacrifiques a él, yo quiero que me des aquello que ahí tenés tus fuerzas que se enredan en la zarza, que es símbolo de lo espiritual, pero apagado, porque la zarza que encontró Moisés estaba encendida y no se consumía. En esta zarza no había fuego, representa nuestra vida cuando no tiene fuego. Eso es lo que quiero que me des. Y Dios le va a poner un nombre, y vos lo vas a escuchar y vos se lo vas a dar a Él. Le vas a dar fin en el altar. Y entonces lo vas a quemar. Y cuando el fuego del altar que está encendido quema aquello que le diste a Él, ya nunca más va a volver a dominar, manejar tu vida. Va a desaparecer de repente, vas a cuestionarte cómo puede ser que esté haciendo esto, cómo puede ser que esté hablando de tal manera o reaccionando de tal manera. Bueno, es que has visto en su mirada aquello que Él provee para el altar. Nosotros hemos creído, y no digo que no, que Dios nos va a proveer, Dios es nuestro proveedor, pero la manera en la que Él nos provee es pidiéndonos aquello que Él le quiere dar fin en el altar, en la cruz, le da fin para darnos aquello que Él tiene para nosotros, no para recibir nuestro capricho, nuestro deseo. Y para entrar en el gozo de Él. ¿Cuál es el gozo de Él? El Hijo. ¿Cuál es el gozo de Él? Ver al Hijo y ver al Hijo en nosotros. Y dejar de girar en nosotros mismos. Amén. Te bendigo. Te espero este próximo sábado a las 19 la segunda charla, a las 16:30 la primera charla, a las 18 vamos a tener entrenamiento, perfeccionamiento juntos, y todos nosotros también vamos a estar participando, todos, es para todos y es abierto. Este próximo sábado entonces 16:30, 18 horas de equipos y perfeccionamiento y entrenamiento, y a las 19 la segunda charla. Te espero en la calle 68, número 674, en La Plata.